El borrador republicano de la Junta de Control Fiscal Federal ha copado la discusión pública toda esta semana por la naturaleza de su lenguaje y sus implicaciones. Más allá de eso, a juicio del presidente del Senado, advierte que la Junta tampoco es la solución total a la crisis fiscal del país. El liderato político de la isla continúa en negociaciones para evitar la controvertible Junta. Esta noche hablamos a fondo sobre la Junta de Control Fiscal con el presidente del Senado, Eduardo Batia. Buenas noches. Hola, un placer estar aquí como siempre, Ramón. Bueno, usted está convencido de que el problema fiscal de Puerto Rico hay que resolverlo. Y que la Junta de Control Fiscal va a ser una realidad. No, yo no creo que va a ser una realidad tal y como está escrito. Yo sí creo que tenemos que ver la raíz del problema de Puerto Rico. El problema de Puerto Rico es uno, y es que tenemos una deuda demasiado grande y esa deuda no se puede pagar. Aparte de eso, tenemos que tener un presupuesto balanceado, pero la realidad es que todos los esfuerzos que hemos hecho para bajar el número de la nómina de Puerto Rico y para subir los recaudos ya están llegando al punto donde ya no se puede hacer mucho más en cuanto a eso. Así que tenemos que renegociar la deuda. La Junta de Control Fiscal no es la solución a eso. La solución a eso es tener lenguaje que se incluye como parte del proyecto de ley federal para renegociar la deuda. Una Junta de Control Fiscal que no sabemos quiénes van a escoger, quiénes son, de dónde son, cuál es su agenda, 5 personas escogidas, nombradas por el presidente de los Estados Unidos, que le usurpa los poderes al pueblo de Puerto Rico de tomar sus decisiones futuras, es una tiranía, es una dictadura. Eso no es lo que Puerto Rico necesita. ¿Y si hay enmiendas? Bueno, las enmiendas hay que tenerlas, y yo creo que de ese proyecto que se presentó hay algunas cosas que son salvables, pero hay que sentarse y ver que una Junta de Control Fiscal con esa fuerza, yo no tengo problema ninguno con una Junta de Supervisión Fiscal. Una Junta de Supervisión Fiscal lo que dice es las decisiones que tomó Puerto Rico, entendemos que son decisiones que son buenas o son malas y que nos pueden mirar y eso no es lo que hace esta Junta. Esta Junta básicamente decide por Puerto Rico y eso no es correcto. El comisionado residente ha dicho ayer que hay que tener mucho cuidado con las críticas, porque nos podemos quedar sin la soga y sin la cabra. Bueno, yo discrepo en eso. Yo respeto mucho al comisionado, pero discrepo en cuanto a eso. Yo creo que el sistema político de los Estados Unidos es un sistema donde precisamente en la crítica y en la crítica constructiva, que es lo que yo he estado haciendo y lo que se tiene que hacer, uno puede ir construyendo. Yo hice unas declaraciones y se las envié inmediatamente al grupo de trabajo que tiene el congresista Bishop, que es el autor de esta medida. Y le dije, yo estoy dispuesto a dialogar con ustedes, pero esto es un asunto que el pueblo de Puerto Rico no va a aceptar. Yo sé que hay algunos puertorriqueños que están allá afuera diciendo, qué bueno que haya una Junta de Control Fiscal, vamos a sacar los partidos políticos del medio, vamos a sacar a los políticos de Puerto Rico. Eso lo cree también la mayoría de la gente aquí. Cuidado, lo que yo estoy diciendo es cuidado al pueblo de Puerto Rico, vamos a tener mucho cuidado con ese pensamiento. Ese pensamiento dura 1 o 2 días, hasta que venga una Junta de Control con una agenda que nadie conoce, que no le responden a nadie que uno conozca, que vienen con ideas que uno no conoce y que vienen a implementar cosas que no necesariamente son buenas para Puerto Rico. O sea, esta idea de que porque estamos frustrados, y yo estoy frustrado también, estamos frustrados con el proceso político puertorriqueño, vamos a entregar el país a una gente que no conocemos y que no sabemos quiénes son ni a quién le responden, es un error grave para Puerto Rico. ¿Usted está de acuerdo en que el problema de todo lo que está ocurriendo con Puerto Rico es el estatus? No, yo no creo. O sea, Detroit tuvo este problema y no es el estatus. Grecia tuvo este problema y no es el estatus. Pero el caso de Puerto Rico es único. Sí, pero el problema de Puerto Rico no es el estatus político. El problema de Puerto Rico es administraciones que han decidido. La raíz del problema de Puerto Rico viene con la eliminación de la sección 936 que lo hizo el gobierno de Pedro Rosselló. Él eliminó la sección 936 y no es que yo esté aquí reviviendo una cosa que ocurrió hace 20 años. Pero la verdad es que ese fue el momento en que el gobierno de Puerto Rico dejó de recibir los ingresos que recibía para mantener el tipo de gobierno que necesitamos en Puerto Rico. Al haberlo hecho en 20 años, lo que hemos estado haciendo, en vez de achicar el gobierno y hacer las cosas que había que hacer, lo que hemos estado haciendo es cogiendo prestado y prestado y prestado. El gobierno que más dinero ha cogido prestado en la historia de Puerto Rico es el gobierno de Luis Fortuño, que cogió cerca de 20,000 millones de dólares prestados a corto término, y por eso es que estamos hoy en la crisis que estamos. El problema no es el estatus, el problema es los que se pusieron adictos a los préstamos y los que hoy quieren volver a gobernar cuando fueron los que quemaron la casa. Eso es el problema de Puerto Rico. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá ha dicho que, o invitó tanto al gobernador actual como a los posibles candidatos a gobernadores a que rehuyan a la Junta de Control Fiscal, que no hagan caso. Sí.
¿Eso usted lo cree Bueno, conveniente? yo estoy de acuerdo. Yo no creo que se va a aprobar la Junta de Control Fiscal para que el pueblo esté claro. Perdóname, en Washington hay una división muy grande entre los propios republicanos. El Partido Republicano sí tiene mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, pero no son mayorías grandes, son mayorías que no son tan enormes. Por lo tanto, para aprobar legislación tienen y necesitan que los demócratas se unan a ellos. Ese proceso político de los Estados Unidos es un proceso político complejo. Y déjame recordarle a la gente, los Estados Unidos tienen un problema fiscal más grande que el de Puerto Rico. En Estados Unidos en 6 años no han aprobado el presupuesto de los Estados Unidos. Tienen un déficit por persona, per cápita, mucho más grande que el de Puerto Rico. ¿Cómo se sentirían los Estados Unidos si viene las Naciones Unidas o viene el Banco Mundial y le pone una junta de 5 personas y le dice al Congreso y al presidente de Estados Unidos, lo que ustedes digan no importa, ahora desde las Naciones Unidas vamos a controlar a los Estados Unidos o desde el Banco Mundial vamos... Si los Estados Unidos están dispuestos a aceptar eso, pues allá ellos. Pero obviamente es el mismo concepto que quieren que aceptemos aquí. No hay necesidad de usurparle los poderes al pueblo, no es a la legislatura, no es a los partidos, es al pueblo, el pueblo que escogió. Y a usted que me está escuchando, la decisión final recae en el pueblo escogiendo sus líderes. Si usted cree que hay líderes buenos, sólidos, fuertes, que deben enfrentar esta crisis los próximos años, vote por ellos. Si usted cree que son débiles y no enfrentan la crisis, no vote por ellos. Mientras tanto, el 1 de mayo se acerca y el 1 del mes de julio. Sí. ¿Qué va a hacer el gobierno? El 1 de mayo, para que la gente sepa, hay un pago de cerca de 450 millones de dólares del Banco de Fomento y el 1 de julio de cerca de 1.800 millones de dólares de lo que se llaman obligaciones generales de Puerto Rico. Esto es bien sencillo. O si hay legislación aprobada, se puede renegociar la deuda, o hay una moratoria de la deuda, o tercero, simplemente no se paga. Se acabó. Hemos hecho todo lo indecible estos últimos 3 años. Le hemos advertido a todo el mundo. Hicimos una ley de quiebra criolla en Puerto Rico que la declararon inconstitucional en el Tribunal Federal, viciosamente, creo yo. Hemos hecho todo lo que hay que hacer para pagar los fondos en Puerto Rico, pero lamentablemente estamos donde estamos porque ha caído muchas veces en oídos sordos. Gracias, Eduardo Batia, por estar con nosotros gracias, Ramón Enrique. esta noche.